devocionales, ¿qué tanto nos parecemos como iglesia o como familia a dos iglesias de Apocalipsis? ¿Qué tanto nos parecemos, ya sea como iglesia Floresta, iglesia Robledo o como familia, cierto, a dos iglesias que están registradas en Apocalipsis? La iglesia de Éfeso en el día de hoy y mañana la iglesia de Laodicea. Y quiero que iniciemos el devocional con una dinámica. En la dinámica mencionábamos lo que nunca habíamos hecho, lo que nunca habíamos dicho, ¿cierto? Y como les decía en la historia que hoy vamos a reflexionar, la iglesia se caracterizó por ser muy activista, una iglesia que hacía muchas cosas a diferencia de nosotros, ¿cierto? Una iglesia que hacía muchas cosas, pero dejó de hacer lo más importante. Nosotros mencionábamos la dinámica, lo que nunca habíamos hecho, pero ellos se caracterizaban por hacer muchas cosas. Era una iglesia muy activista. Y eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Es la iglesia de Éfeso. Y quiero que hagamos un ejercicio. Sigamos haciendo el ejercicio. Yo voy a leer el pasaje y vamos a responder 3 preguntas a este pasaje. Así que vaya pensando mientras vamos leyendo el pasaje las preguntas, que son las siguientes. Aquí las tengo. ¿Cuáles son las características sobresalientes de esta iglesia? Es decir, ¿cuáles son las muchas cosas que hacía esta iglesia? Cuando usted vaya leyendo, vaya siguiendo y vaya identificando las muchas cosas que hacía esta iglesia. La siguiente pregunta es, ¿qué fue lo que descuidó la iglesia? ¿Y qué crees que significa eso que descuidó? Entonces la idea es que expliquen qué significa eso. Y la última pregunta es, ¿en qué situaciones como familia o iglesia nos hemos parecido o nos parecemos a esa iglesia? ¿En qué situaciones? Listo, entonces vamos a leer el texto. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Entonces, pensemos y me gustaría escucharlos. Hagamos esto muy participativo. ¿Pudieron identificar esas muchas cosas que hacía esta iglesia? ¿Cuáles son esas características de la iglesia de Éfeso? ¿Tenían buenas obras por aquí? Trabajo, constancia, aborrecían la maldad, paciencia, ¿cierto? Era una iglesia sufrida, ¿cierto? Y que en ese sufrimiento se mantenía constante en el Señor, ¿verdad? Era una iglesia muy activista. Habla de que, digamos,
El calendario de la iglesia estaba saturado. Ellos no podían soportar a la gente indigna, a los malos. Ellos no prestaban atención a los falsos maestros y no habían desmayado a pesar de lo difícil que era el trabajo en la iglesia. Ellos, cuando veían alguna herejía, ellos eran buenos confrontando. La Biblia dice esto y ellos no comían cuento. Era una iglesia que defendía lo que creía. Y en los momentos difíciles ellos se mantenían ahí firmes. Digamos que desde el punto de vista humano, esta iglesia tenía éxito en todo. O sea, una iglesia muy activista. Hacía buenas obras, paciente, perseveraba, defendía la fe, era celoso. Pero como leíamos en el texto, nos dice que ellos habían descuidado, no que lo habían perdido, sino que lo habían descuidado. ¿Qué descuidaron ellos? ¿Qué fue lo que descuidó la iglesia? Su primer amor. Y note que el texto dice, porque no sé si ustedes han escuchado esas expresiones, que cuando uno está iniciando la vida cristiana, uno está en el primer amor, ¿cierto? Y luego cuando pasa el tiempo y ve a un hermano que está como iniciando la vida cristiana y está todo fogoso, no, él está en el primer amor, ya yo pasé por eso. Si usted y yo pasamos ya el primer amor, según el texto, ¿qué deberíamos hacer? Volver al primer amor y arrepentirnos, porque no está bien que uno pierda o descuide el primer amor. ¿Pero qué es eso? ¿Qué entienden ustedes sobre lo que significa descuidar el primer amor? Lo que le han enseñado, lo que usted ha escuchado, ha leído, ha investigado. ¿Qué recuerda lo que es el primer amor? Amar a Dios sobre todas las cosas y tenerlo como prioridad en mi vida. Frank. Ujú. Podría ser como esa relación, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más tiene una interpretación diferente a guardar los mandamientos, una relación con el Señor? Se vuelve todo frío, ¿cierto? Insensible. ¿Alguien iba a decir por este grupo algo? Bueno, existen dos interpretaciones acerca de lo que significa el primer amor. Y yo me fui por las dos para no complicarme. Yo creo que las dos se pueden aplicar, no sé. La primera interpretación es que habían enfriado su relación con Dios. Así como esa escena cuando Marta, María, ¿se acuerdan? El Señor Jesús los fue a visitar y Marta estaba afanada, haciendo lo que se debía hacer en esa época, atender a los hombres, a ese servicial, ocupada en la cocina, ya no estaba haciendo nada malo. Y María estaba a los pies de Jesús escuchando. Y cuando Marta se queja, ¿qué le dice el Señor Jesús a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada está, ¿cierto? ¿Qué más dice? Una cosa te es necesario, ¿cierto? Hacer. Y María escogió la mejor parte. Y es estar aquí, teniendo relación, escuchándome.
Y muchos relacionan esta escena de Marta, María, con esto, de que ellos habían descuidado su relación con el Señor. Ellos eran muy activistas, ¿cierto? Hacían muchas cosas en la iglesia, trabajaban arduamente, pero la relación con el Señor Jesús había menguado. Dice que podemos estar tan atareados trabajando para Cristo, pero no tenemos tiempo para amarle o escucharle. Cristo está más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que hacemos por Él. Yo creo que así nos pasa muchas veces. No me quiero adelantar a la última pregunta porque me gustaría como escucharlos. Pero así nos pasa muchas veces. Y por lo que escuchaba anoche en las expectativas que muchos de ustedes tienen acerca del retiro, a veces estamos sumergidos en muchas cosas. Te las dejo ahí. La siguiente interpretación es esta. ¿Cuál era la primera interpretación? Habían enfriado su relación con Dios. La otra es, ellos habían enfriado en su amor fraternal. Allí creo que en el versículo 3 habla acerca de que ellos hacían muchas cosas por amor a Dios y ellos eran muy celosos con la doctrina. Ellos con los nicolaitas, pero algunos dicen que en su pasión de defender la fe, al parecer eran muy fríos al relacionarse. Todo era la Biblia y poca relación e interés por el bienestar del otro. Usted sabe que hay personas que son poco empáticas cuando están como defendiendo la fe y muchas veces coloca como que barreras y no pueden identificarse con tal de defender. No, la Biblia dice, por dar un ejemplo, que los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Y recuerdo una vez leyendo un libro sobre predicación y contaba el testimonio de un pastor que no le fue muy bien en la iglesia. No le fue muy bien en la iglesia porque cuando él empezaba a predicar sobre un tema bíblico que es el arrepentimiento, el hombre parecía que como que disfrutaba el tema. Y arrepiéntete. Y no era como empático. Una cosa es decir arrepiéntete y una cosa es saberlo. O sea, no se notaba la empatía de que realmente quería corregir a la persona, de que no estaba bien de que siguieras en esta situación. Y el hombre como que no le fue muy bien, le tocó salir de la iglesia. Y el mensaje era ser empático, identificarte aun cuando confrontas a las personas. Y parece que estos hermanos eran muy parecidos. Ellos eran muy celosos con la doctrina, ¿cierto? Los nicolaitas, ellos no. A los que dicen ser apóstoles, ellos los rechazaban, no. Pero parece que eran muy secos. Y a veces sucede así. Con tal de defender la Biblia, ¿cierto? No, la Biblia, nos cuesta identificarnos con las demás personas. Entonces, esta iglesia descuidó eso. Descuidó su primer amor. Es decir, puede ser que se refiera a que descuidó su relación con el Señor o que descuidó la relación o se enfrió en el amor fraternal. Y piense por un momento en qué situaciones como familia o iglesia nos parecemos a esta iglesia. O nos hemos parecido a esta iglesia. De pronto ya pasamos esa etapa. Piense por un momento. Si tiene la libertad de poder decirlo, estaría bien. Si no, mucho trabajo
Y a veces el mucho trabajo nos desplaza en nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Hablo trabajo dentro y fuera de la iglesia. Que también podemos estar sirviendo en la iglesia, muy activista, pero ¿cómo es nuestra relación con el Señor aún mientras estamos sirviendo en la iglesia? Yo creo que como para... La idea es poder ser confrontados, pero a la vez también tener esperanza. Y el hecho de que estemos aquí habla mucho de nosotros, ¿cierto? Que hemos dado un paso, como la iglesia de Apocalipsis. Hemos dejado las actividades porque queremos nuevamente tener relación con Él. Interesante de que a veces la ley, cierto, desplaza la gracia de Dios. Yo creo que es bueno enfatizar eso, que muchas veces nos cuesta relacionarnos o tener esa intimidad porque se nos ha olvidado o no hemos entendido lo que es la gracia de Dios. El Dios que no merecía ser hombre, se hizo hombre por nosotros. Eso es lo que nos lleva a tener relación. Y murió por nosotros. Yo creo que ahí el punto es cada día profundizar un poco más en la gracia de Dios. Iba a decir algo mi hermano Diego y después. Amén. Así es. Así, entonces puede ser un ejemplo la iglesia de Corintios,
parecía la iglesia de Éfeso, de que descuidó su amor fraternal en la manifestación de sus dones. Alejo y después viene Richie. Vamos concluyendo. Ujú. Sí, yo creo que todos hemos vivido eso. El afán nos desplaza la relación con el Señor. Richard. Amén. Yo creo que muchos nos podemos identificar con cada uno de los testimonios que los hermanos han compartido. Y el desafío en este retiro espiritual o este retiro familiar, o uno de los desafíos, aparte de fortalecer la relación, como hablábamos ayer, tiene que ver con esto. Porque de aquí prima lo demás. De la relación que tengamos con el Señor Jesús va a depender mucho la relación que tengamos con el otro. Lo digo por experiencia. Cuando descuido mi relación con el Señor me vuelvo regañón, impaciente. Y Alejandra lo sabe. Entonces, cuando uno descuida su relación con Dios, el amor fraternal también se ve afectado. Yo creo que el desafío es ese, de que como familia, su familia, como iglesia Floresta, iglesia Robledo, nuevamente retomemos a esto, a no descuidar la relación con el Señor Jesús y a no descuidar la relación fraternal con los hermanos en la fe. Aleja le dio una revelación.
creo que una manera práctica de no descuidar el primer amor, aparte de sacar tiempo para orar, poner horas específicas y que eso sea innegociable, si sea 5 minutos, 10, usted poco a poco va a ir avanzando. 5 minutos, 10 minutos y se va colocando cada día como más metas. Creo que algo práctico también es no descuidar el primer amor con respecto a la relación fraternal. Es que durante la semana nos estemos escribiendo. Hagamos una llamada, una visita por teléfono. Yo creo que algunos son muy buenos con esas visitas por teléfono. Pero que no seamos solamente cristianos los domingos. Yo he estado haciendo mucho énfasis eso allá en Robledo. Tenemos los grupos en casa y los grupos en casa tienen ese enfoque de que nos relacionemos durante la semana. Que no estemos aislados y que la relación se fortalezca en esos grupos en casa. Ahí se van construyendo amistades y uno conoce más la necesidad de las personas. Entonces, ese es el desafío. Esta semana, o a partir de hoy, aprovecho y doy el anuncio. Rick ya me comentó de que él está orando aquí a las 5:30, ¿verdad? De la mañana. Hoy sí vino aquí tempranito. Que el que quiera orar con él a las 5:30 puede venir aquí, a este lugar. Pero aprovechemos y saquemos tiempo para orar. Y hagamos la visita, la llamada, para que fortalezcamos la relación. Cierra los ojos por un momento, vamos a orarle al Señor. Y dile, amado Dios, gracias. Gracias porque tu palabra nos edifica, pero también nos confronta y nos consuela. Gracias por el ejemplo que nos da de esta iglesia, por las cosas que debemos practicar de esta iglesia y las cosas que no debemos practicar. Conoces las luchas que tenemos como familia, como iglesia. Sabes que muchas veces en el día a día, en el afán, en el activismo, Señor, desplazamos nuestra relación contigo y descuidamos la relación fraternal. Y oramos en el nombre de Jesús para que nos deje esa gracia hoy de poder fortalecer la intimidad y la comunión contigo. Que nos ayudes a no descuidar ese primer amor, a ser disciplinado y sacar tiempo para estar a solas contigo. Y también a ser disciplinado, Señor, a tener relación fraternal, a ser intencionales, Señor, aún en este retiro, de conversar con aquellos que no estamos acostumbrados a conversar. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada iglesia y en cada familia, y por lo que seguirás haciendo a través de cada iglesia y de cada familia. En tu nombre oramos y ustedes dicen amén. Bueno, dale fuerte el aplauso.